Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Memo, en esta historia que viene desarrollando sobre los Estados Unidos, hemos llegado ya a la época de la Guerra de Secesión, en donde pues hay esa disputa entre el norte y el sur. Qué bueno sería que nos cuente cómo empezó, quiénes fueron sus más importantes protagonistas y qué papel desempeñó un personaje que se hizo muy famoso por una película de cine que se llama Abraham Lincoln. Abby, como le decían los norteamericanos, Abby. A ver, la Guerra de Secesión, que muchas veces se trata de confundir con una guerra civil, no es una guerra civil. De hecho, se habían creado los Estados Unidos y los Estados Unidos hacen tal cosa, se ponen de acuerdo para tal cosa, pero eran unos Estados Unidos. Entonces no es una guerra civil, que las guerras civiles se dan dentro de un Estado y entre los ciudadanos de ese Estado. En tanto que para el momento en que se da la Guerra de Secesión, Estados Unidos son Estados Unidos, pero ya cuando termina la Guerra de Secesión, Estados Unidos es un país. Entonces ya no se dice los Estados Unidos hace, sino Estados Unidos hace. Estados Unidos compra, Estados Unidos negocia. No antes se decía los Estados Unidos negocian. En plural. Sí, claro, entonces ya va a ser un Estado. Pero para ese momento es una guerra simplemente de estados que comienzan a retirarse de las políticas que habían pactado. Y eso es lo que se va a llamar la secesión, se van a separar. Esta guerra, por ejemplo, va a crear o va a hacer que aparezca una gran literatura, y entre ella una literatura muy interesante, producida por Julio Verne, con una novela que se llama Norte contra Sur, y que después va a dedicar varias novelas al resultado de esa guerra de secesión. Julio Verne escribe sobre esa guerra de los Estados Unidos. Y muy claro, está muy bien informado. ¿Y él visita Norteamérica? Nunca. Eso es muy interesante, eso pasa mucho con los grandes escritores del siglo XIX, que no necesariamente conocen los lugares, pero dominan la geografía, están muy atentos a los artículos de los periódicos, de las revistas, y deducen. Entonces Julio Verne es interesantísimo para leer la guerra de secesión norteamericana y para leer los resultados y las consecuencias de esa guerra de secesión norteamericana. A ver, la leyenda o lo que tratan, o lo que han hecho muchas películas y algunos libros, es decir, que esa guerra se da por la liberación de los esclavos, cuando realmente ese tema de la liberación de los esclavos es una actitud política que asume Lincoln para poder, digamos, tranquilizar a los abolicionistas, muchos de ellos pertenecientes a grupos religiosos, para poder estar a la altura del pensamiento ilustrado del siglo XIX y para, digamos, crear una sociedad con clases. Porque Lincoln es muy claro en 1858, cuando todavía es senador, cuando dice que los blancos estarán sobre los negros, que los hombres negros no deben ser jurados, y en algunos casos ni votar, ni ser votantes, y en otro que no se permiten los matrimonios mixtos. O sea, realmente es una liberación de clase social, pero para colocar una clase social por debajo de otra, realmente. Esto es muy discutido, esto es la ideología del siglo XIX, porque tampoco podemos leer a Lincoln con la filosofía de finales del siglo XX, ni las situaciones políticamente correctas. O sea, me tengo que meter en el siglo XIX, donde la supremacía blanca en Occidente era total,
completamente total. Por eso todavía en países suramericanos como Colombia hay una supremacía blanca. Por más que nos digamos demócratas, en Argentina, en Chile. Por eso cuando se nombra Evo Morales presidente, pues todo el mundo se resiente, como así que una persona que viene de un grupo aborigen va a gobernar, etcétera. Todavía son rezagos de ese siglo XIX, que es el que crea el racismo y que es el que determina que el blanco está por encima de cualquier otro grupo humano. Y eso es lo que permite que hayan países coloniales, Inglaterra, por ejemplo, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, en nombre de esa supremacía blanca que es una teoría completa en el siglo XIX. Y Lincoln no se escapa de esa teoría, hace parte de esa teoría, entonces no lo puedo leer con criterios del siglo XX. Claro. Hay una biografía muy linda de Lincoln, tal vez lo mejor que yo me he leído, de Emil Lubitsch, el biógrafo, donde él es muy claro en eso. A ver, a través de Lincoln leemos el pensamiento europeo en Norteamérica y el pensamiento que se está haciendo en Norteamérica, que depende o es una secesión del pensamiento de Europa. Entonces hay que leer a Lincoln desde esa perspectiva. No se puede decir que era un bandido, no, simplemente le está leyendo lo que se leía aquí en Colombia, lo que se leía pues en un montón de lugares. Esa guerra prácticamente se va a dar luego de una contienda política muy fuerte entre Lincoln, Stephen Douglas, James Buchanan, que son demócratas y republicanos. Ya se está conformando el mundo republicano, el mundo demócrata. Los del sur eran demócratas, van a volverse muy radicales, conservadores. Los del norte, que eran esos republicanos, van a volverse de pronto más liberales debido a la industrialización, a la llegada de inmigrantes, etcétera, etcétera. Y se va a dar también porque los abolicionistas van a crear un héroe a través de sus medios de comunicación que se llama John Brown. John Brown es un hombre negro que se rebela en el sur, que es capturado, lo matan, pero van a convertir a John Brown en un símbolo que crea toda una ideología en el norte donde la situación es muy clara. O todo el país permite la esclavitud o la esclavitud se abole en todo el país. Y por eso la esclavitud en un momento dado se va a volver una de las banderas de la Unión. O sea, o todos o ninguno, porque hasta antes existía lo que se llamaba el Pacto de Missouri, donde por cada estado esclavista aparecía un estado no esclavista y viceversa. Pero ahora con John Brown como símbolo, o todos o ninguno, y eso se va a convertir pues en parte de esto. A ver, la guerra civil comienza en 1860, con la separación de Carolina del Sur. Se secesiona, se sale de los convenios de los Estados Unidos, luego se sale en Florida, Georgia, Alabama, Mississippi, Luisiana y Texas. O sea, todos son estados esclavistas, que además va a ser muy interesante, porque cuando uno lee, por ejemplo, Georgia, Alabama, Mississippi, Luisiana, se da cuenta que esta es la mayoría de descendientes de africanos y que ahí es donde se crea esa música maravillosa que es el jazz, el blues, el soul, el gospel. Y cuando uno le habla, y con Luisiana, donde van a entrar a la música norteamericana, se va a incluir la música francesa y la utilización de instrumentos de cobre. Entre ellos un instrumento que es como el paria de los instrumentos musicales con relación a la música clásica, que es el saxofón.
por ejemplo. Y por eso no es de extrañar que en el mundo del jazz, que es música de exclusión, lo que en Alemania los nazis van a llamar la Verbotene Musik, la música prohibida, el saxofón sea el símbolo. Por eso hay un gran saxofón, pues dentro de los grandes saxofonistas del jazz está Birdy, que es un hombre tremendo. Y claro, eso va a caracterizar el jazz y la trompeta. Pues, bueno, de eso hablaremos de pronto en un buen programa sobre estos temas. Luego se va a separar Virginia y ahí se va a crear la capital de los confederados, porque los que se separan crean una confederación, o sea, se unen ellos mismos. O sea, toman el mismo modelo del norte, que están unidos, por eso se llama la Unión, y en el sur crean la Confederación. Y en Virginia está la capital de esa confederación. Va a quedar el sitio clave, que se va a llamar Richmond, o se llama Richmond. Y la nombran capital porque ahí está la gran cultura, hay industrialización, etcétera, etcétera. Y esa guerra, además de la secesión, como todas las guerras, comienzan con un disparo, con alguien que mata, y en el puerto de Charleston, los de los confederados disparan contra la bandera de la Unión. Es lo que se llama Fort Sumter. En Fort Sumter, y ahí comienza la guerra. Siempre va a haber como ese disculpo. Ahora, ¿es buscada o no es buscada? No se sabe. Ahí siempre viene pues ese problema. A ver, esta guerra... ya Lincoln, que es presidente, que ha subido a la presidencia en 1860, Lincoln ha ordenado un bloqueo con barcos. Entonces los barcos van a bloquear los puertos del sur y toda la costa del sur. Es una técnica que después van a llevar en el siglo XX, por ejemplo, en el caso de Cuba, bloqueamos Cuba, etcétera, etcétera. Es una guerra que comienzan ganando los confederados. Realmente eso comienza o la gran batalla de inicio, que es la batalla de Manassas, donde se da un fenómeno muy interesante. En ese momento en los Estados Unidos hay una gran crisis, y donde hay grandes crisis aparece la fiebre de la guerra. No falta sino alguien que dirija ese descontento a algo. Y cuando hay, como decía, pues toda la teoría política, cuando hay un problema interno grave, declare un problema externo. Y eso hace que la gente se una y desahogue el problema interno en el conflicto externo. Se desvía la atención con esa cortina de humo. Claro, es la famosa cortina de humo. Eso pues se ha venido manejando desde el siglo XVII dentro de la teoría política. Entonces comienzan ganando los confederados, hay una gran fiebre de guerra, todo el mundo se quiere meter a eso. Los confederados hacen un ejército de 600,000 hombres. En el norte comienzan a reclutar a un montón de personas y todo el mundo quiere ir a esa guerra. Y esa guerra para el norte se plantea en dos frentes: en la guerra preventiva y en la guerra contra el sur. Hay una guerra preventiva para detener que se separen estados del norte, que también se quiere separarse. ¿Y todo eso lo lidera Washington? Todo esto se lidera desde varias partes. Es claro que el sur se comienza a separar por consejo de Inglaterra y de Francia.
Siguen Claro. insistiendo. Sí, claro, es que cuando uno, por ejemplo, está leyendo sobre estas guerras, la guerra del sur, hay un hombre que se llama Henry Stanley, que va a ser el gran descubridor del río Congo, el que se encuentra con el doctor Livingstone en el centro de África, y él estuvo como soldado en el sur, él era un confederado. O sea, cuando a uno le hablan, por ejemplo, de las brigadas internacionales que llegan a ayudarle a la República Española en 1937-38 para esa guerra contra los nacionalistas de Franco, esas brigadas internacionales comienzan primero en el siglo XIX en forma en el sur de los Estados Unidos. Llegan brigadas internacionales franceses, ingleses. De hecho, Stanley se va a quejar del desorden. A ver, ahí hay algo en la guerra de prevención, una guerra preventiva. Hay que detener la secesión de Kentucky, Maryland, Missouri y Kansas. En especial de Maryland. Maryland ya tenía una raíz católica fuerte, habían ganado los protestantes, pero la raíz católica seguía ahí, se identificaban más con el sur. Al fin y al cabo la Florida era católica, etcétera, Texas tenía un contenido católico poderoso, pero si se separaba Maryland, Washington quedaba en territorio enemigo. Claro, por eso ahí es lo que tienen que hacer desde Washington. O sea, no podemos permitir que estos estados se nos separen, porque entonces la capital queda en estado enemigo. Claro. Viene el juego político de la guerra preventiva. Entonces simplemente hay una gran represión para que no se puedan separar. También hay que... Y esas son las decisiones de Lincoln que cuenta Emil Lubdish. A ver, ¿cómo detener el problema de los pacifistas? Hay gente que no quiere ir a la guerra, que viene de grupos religiosos. Pero el mayor de los problemas son los irlandeses. Los irlandeses no quieren ir a la guerra, ellos vienen como inmigrantes, y porque no vamos para una guerra que no nos importa, que de hecho después de 1863 se va a dar la gran rebelión de Nueva York, donde los irlandeses se levantan, incluso hay una matanza enorme de descendientes de africanos, porque los irlandeses consideran que esa guerra se debe a que quieren liberar a los africanos. Y entonces se da la gran rebelión de Nueva York, que es una de las grandes rebeliones urbanas que se hicieron a mediados del siglo XIX y que después hará que Nueva York esté en el ojo de toda la prensa mundial. Ahí es donde Nueva York empieza a ser después la tercera ciudad del mundo. Pero hay pues esa gran rebelión, está el libro de Rutherford de Nueva York, que la va a narrar muy bien, lo que va a ser ese levantamiento de los grupos irlandeses en especial. Dentro de esa guerra, y esto va a ser una cosa muy interesante, el norte está mucho más industrializado. De hecho, hay un libro de Julio Verne que se dedica a todo eso, que es El viaje a la luna, donde el primer capítulo se da en el Club del Cañón. ¿Y dónde? En el Gran Club, se llama el Club del Cañón, donde después de la guerra se reúnen todos los que inventaron armas para esa guerra. ¿Y dónde queda supuestamente el Club del Cañón? Pues precisamente en Washington, ¿cierto? Ahí se van a reunir los que inventaron todo tipo de armas, cañones, los expertos en balística. Es muy lindo, y eso es lo que da pie pues al viaje a la luna. El Gun Club, el Club del Cañón. El norte está industrializado, el sur está aristocratizado.
son aristócratas. Por eso los aristócratas franceses e ingleses le ayudan al sur. Ven con muy buenos ojos eso. Pero políticamente no pueden ayudar abiertamente debido a que son estados esclavistas. Entonces intelectualmente quedarían por debajo. Hay que tener en cuenta que Europa, digamos, entra en la etapa de la modernidad por Napoleón. A Napoleón lo vencen los ingleses, pero las instituciones napoleónicas quedan. Es la Ilustración. Y todo ese pensamiento de los historiadores, los filósofos, los literatos, está también en la aristocracia. O sea, hay cosas que se pueden defender, hay cosas que ya no se pueden defender, como fruto de esa revolución francesa. Y esas instituciones napoleónicas vienen a América, a Norteamérica. Sí, sí, claro. De hecho, hay un hombre que se llama George McClellan, que le van a decir el pequeño Napoleón. Wow. Es un general del norte de la Unión que quiere reunificar el país y que toma todas las tácticas de guerra napoleónicas para reunificar el país. Hay un McClellan y va a quedar con el nombre del pequeño Napoleón. O sea, él mismo se cree Napoleón, que se crea uno de los ejércitos más poderosos de la Unión, que es el ejército del Potomac. Con una cosa muy linda, los ejércitos toman, igual que los ejércitos de Napoleón, los nombres de los ríos. Entonces cada ejército, usted por dónde va a ir, qué río pasa por ahí, el nombre es este río. No, sí, claro, es que de todas maneras Napoleón tenía, digamos que a la clase burguesa, entendiendo por la burguesía del siglo XIX, una burguesía nueva que aparece en los Estados Unidos en el norte, que se llama el Yankee, que es el nuevo burgués, un hombre que consigue dinero a través de la industrialización, el trabajo. No solamente habita la ciudad, sino que sabe manejar el mundo de la ciudad, y eso es lo que lo hace rico. Y a estos yanquis los emociona Napoleón, porque Napoleón también arranca desde abajo. Y Napoleón está rodeado de sabios, de inventores, de historiadores. O sea, ¿qué sería de Egipto sin Napoleón? Nadie se hubiera dado cuenta. Pero cuando Napoleón toca Egipto en 1794, con él va un grupo de 188 científicos. Bueno, muchachos, ¿eso qué es? Ay, Dios. Y ahí empiezan van a descubrir un montón de cosas. Con el va Champollion, al tiempo Champollion descifra los jeroglíficos, o sea, si no es por... Y eso emociona al yanqui. Por eso después los yanquis van a crear sociedades geográficas, sociedades científicas, sociedades de ayuda a la gente para obtener no solamente datos para sus industrias, sino también tener una posición en el mundo como hombres ilustrados.
Memo, usted acaba de mencionar una cosa muy importante, y es como ese espíritu colaborativo de los Estados Unidos. En Estados Unidos hay grandes donadores y hay grandes contribuyentes de caridad. Eso es una característica muy importante del estadounidense, ¿cierto? Del yankee y de las sociedades de ayuda pues a las personas que nacen con Napoleón. Realmente tampoco un invento. Este tipo de sociedades de ayuda, de colaboración, de mecenazgo, es una idea napoleónica que florece fuertemente en los Estados Unidos. Es que hay que ver, por ejemplo, que ellos van a ir a la ópera y una temporada de ópera puede tener varios, en plural, donadores de $50 millones a esa temporada de ópera. Claro. O si alguien va a entrar los niños a un colegio, lo primero que le preguntan es cuál es su cuota de caridad para el colegio. Claro que también eso les hace pagar menos impuestos. Todo tiene, o sea, ellos no traen de corazón sino con el cerebro, pero eso enriquece mucho la cultura, indiscutiblemente. Lo que pasa en Medellín. Aquí hay un montón de mecenas que son los que pagan prácticamente que lleguen grandes orquestas, grandes bailarines que se den. Lo único que no han tenido en cuenta es la literatura. Lo que sí tuvieron en cuenta es los Estados Unidos. Literatura toda la que podamos, porque de ahí nace la filosofía, la psicología, la historia, lo que sea. Entonces aparece este pequeño Napoleón que crea en el sur a otro hombre que va a vencer a ese pequeño Napoleón, que es el general Robert Lee, que va a ser famoso y es todo un señor, pero que si no es por Cleland, que se cree Napoleón, Robert Lee no entra en esa guerra porque él no quería. Simplemente era un hombre que sabía mucho de milicias, sabía mucho de cosas militares, pero le parecía pues que no había alguien con quien pelear. Ahora aparece Cleland y dice, listo. Y ahí va a ser como el enemigo que vale la pena. Y Robert Lee, el general Lee, yo me acuerdo de una serie de televisión donde eran unos muchachos locos que al carro lo habían puesto al general Lee. Que corrían por todo eso, por el sur. El general Lee va a vencer a Cleland en la batalla de los 7 días de la defensa de Richmond. Claro, y eso lo va a colocar a él a una altura enorme. El general Lee va a crear un cuerpo élite tremendo de confederados, de gente del sur, que se llama los Copperheads, los cabezas de cobre, que tienen como símbolo una serpiente peligrosísima que se llama la Copperhead. Entonces aparece como un primer grupo élite poderoso en esta guerra, que se va a volver todo un problema, porque al finalizar la guerra incluso llegan a creer que esa guerra no termina, sino que va a seguir una guerra de guerrillas. ¿Cuánto duró? 5 años, del 60, claro. Es más, al principio ellos creen que no dura nada, por eso todo el mundo se va a la guerra, porque todo el mundo está calculando una guerra de 3, 4 meses, pero no, que eso se extiende, porque, a ver, es que la guerra de secesión norteamericana va a crear un cambio radical en las guerras. Cambios radicales en las guerras, porque entran primero los barcos de vapor a pelear, eso no se manejaba. Se maneja el bloqueo de otra manera, aparece la guerra de trincheras. Parece un montón de cosas que se van a reproducir en la Primera Guerra Mundial. Y todos los generales de la Primera Guerra Mundial estudian la guerra de secesión norteamericana para llevar a cabo esa guerra. Es que hay un cambio, incluso aparecen nuevas armas, los rifles de repetición, los cañones más livianos, aparecen nuevos uniformes más útiles para ir a la batalla, son más livianos, tienen menos cosas, aparecen las cachuchas que nos gustan tanto a nosotros,
por ejemplo, que es la que está usando la policía de todo el mundo en ese momento. Son mucho más útiles, se voltean, protegen la vista. Aparecen los sistemas de producción de la industria moderna. El proceso. Anteriormente mataban a un soldado muy fácil porque él mismo tenía que cargar el rifle. Y al cargar el rifle, mientras lo cargaba, lo mataban. Ahora hay un hombre que carga el rifle, otro que tiene las balas, otro que tiene la pólvora y otro que dispara. Y ese proceso lleva a que el que dispara esté recibiendo un fusil permanentemente o un rifle para estar disparando. Y nunca para. Y eso después va a ser el sistema industrial. Sí, claro, ahí aparecen y se van a dar pues un montón de fenómenos muy particulares. Como los franceses y los ingleses la llevan al sur, le permiten hacer barcos muy poderosos en territorio inglés o francés. Entre ellos hay un barco que se va a volver el barco famoso del sur, que es el Alabama, que casi no lo hunden, que apenas en 1864 logran hundirlo. Ese casi que acaba con los barcos de la Unión. Es más o menos como el famoso general Belgrano de la guerra de Argentina con las Malvinas. Siempre hay un barco enorme. Ahora, con esos barcos de vapor nuevos, con la rueda Fulton, con la paleta, se inicia la guerra por los ríos. Y son barcos que van por los ríos y hacen grandes distancias. En esa guerra de secesión se va a dar un fenómeno en 1863, y es que aparece el primer ejército grande de descendientes de africanos, de hombres negros. Al sur, claro. No, al norte. ¿Cómo al así? norte. Entonces Los negros llevan. peleando contra negros. Claro, ahí hay una técnica, hay una estrategia muy poderosa. Pelean como leones, porque saben que si los capturan vuelven a ser esclavos o la tortura es tremenda. Y se da un fenómeno. La cuarta parte de estos hombres, que eran 200.000, o sea, van a dar a la Marina norteamericana. Y desde ese momento la Marina norteamericana se caracteriza porque buena parte de sus marineros son de origen africano. Vea. Es muy interesante, o sea, hay un cambio muy particular. ¿Y los del sur también tenían ejércitos negros? No, Obviamente. casi que los hacen. Cuando estaban perdiendo la guerra, deciden coger a sus esclavos, reclutarlos y mandarlos a la guerra. El problema es que ese esclavo armado se puede volver contra ellos. Claro. Ellos sí tienen el problema, los del norte no. Los del norte simplemente dicen, bueno, vamos a luchar y los estamos defendiendo a ustedes, métanse también en la lucha y no hay problema. El del sur no. Y los negros esclavos del sur no se levantaron. Ellos no dijeron, vamos a luchar contra nuestros amos del sur porque eso significa nuestra libertad. Muy poquitos. Se cuentan en los dedos de la mano, porque todos estaban acomodados. Sabían manejar al amo. Uno pasaba en las zonas montañosas de los Estados Unidos. O todos hacían parte del servicio doméstico, lo que aseguraba comida, dormida, vestuario y educación. Claro, es que hay un cuento que es tremendo. O sea, esta persona que trabajaba en el servicio doméstico, primero eran grandes cocineros, se vuelven grandes cocineros. Segundo, participan de un montón de cosas de esa familia. Hay que participar de la Navidad, hay que participar de tal cosa, de tal otra. Como el señor aristócrata del sur quiere mostrar que le está yendo muy bien, los visten muy bien. Buenos delantales, buenas cosas. Les permiten tener hijos o tienen hijos con ellos. El caso de Jefferson, por ejemplo, que tuvo sus hijos con su esclava. Y como tenían que estar atentos a los niños de que aprendieran, ellos aprendían también con el niño a leer, a escribir. Es que ahí hay un cuento. Y los que eran agricultores ya conocían, sabían, es que es el problema del trabajo esclavo, que ya decían, el amo necesita tanto algodón, listo.
lo producimos en tanto tiempo, lo recolectamos en tanto tiempo, y por experiencia de recolección, o por lo que se llama experiencia de producción, terminaban recogiendo a una gran velocidad, pero se quedaban callados, porque el amo cree que es en tanto tiempo. Claro. Listo, en tanto tiempo le entregamos el algodón. ¿Y qué hacemos mientras tanto? Cantamos, tocamos. O sea, estaban acomodados. Claro. Por eso a muchos, cuando se pierde la guerra, aparece un drama terrible. No saben qué hacer con la libertad. No saben qué hacer, no, perdieron la casa, la comida, el vestuario. ¿Y ahora qué? Y eso es lo que... Consígase eso. Claro, por eso aparece un gran novelista después que se llama William Faulkner. ¿Qué sucede ahí? Cuando el blanco está vencido y el esclavo está liberado. Y los dos no tienen nada que hacer. ¿Qué pasa ahí? Esto es para una muy buena discusión. Claro. Porque muchos estaban acomodados, sabían que el mundo era así y lo sabían manejar. Son dos fenómenos que es el mismo. El blanco no Sí, sabía claro. trabajar para ganarse la vida porque siempre se lo habían hecho otros, y el negro lo mismo, no sabía cómo volverse útil para sí mismo. Sí, claro, lo habían anulado. Ay, Dios mío. Lo habían anulado. Que eso es un problema que se sigue dando. Claro. Que se sigue dando. No en los grupos de origen africano, sino en muchos grupos humanos. Usted misma escribió un artículo sobre cómo ser un inútil. ¿Cómo anular una persona? Sí, cómo anular a una persona, claro. En el momento en que él pierde la iniciativa. Claro. En el momento en que no tiene iniciativa, acaban con ella. Entonces aparece, el general Robert Lee le gana a McClellan, acaba con el pequeño Napoleón, y en el norte aparece otro general que ya quiere ganarle a Lee, que es Ulysses Grant, que después era presidente de los Estados Unidos. Wow. Entonces, Ulysses Grant termina siendo el gran vencedor. Además son dos señores de la guerra. Es una cosa muy linda cuando uno estudia la biografía de Grant y la biografía de Lee. Son dos grandes señores. Y entre ellos se va a dar lo que hablábamos ahora, una batalla entre barcos modernos que ya no tienen nada que ver con velas ni cosas por el estilo, que son la del Monitor, que es un barco de la Unión, y el Merrimack, que es un confederado. Eso cambió la guerra en el mar. A partir de ahí ya los barcos tradicionales no servían para nada. No servían absolutamente para nada. Y si bien es cierto que es un enfrentamiento que nunca fue muy importante, si cambia la técnica. ¿Y en qué río se enfrentaron? Las técnicas se enfrentaron varias veces hasta que el Monitor le destruye al Merrimack. No, se enfrentaron en el Potomac, se enfrentaron en el sur, porque eran los grandes buques en ese momento. Los acorazados del momento. Ahí empieza a ser los acorazados, que después en la Segunda Guerra Mundial van a cambiar el acero por concreto. Y ya esos barcos no se hacen de acero, sino de concreto. Y eso de concreto no lo perfora nada. Eso es y lo pueden reparar inmediatamente. Porque si un golpe abría un barco de acero, pues quedaba un boquete y se hundía. Con el de concreto no. Podían volver a reparar el hueco. ¿Hacían mezcla ahí mismo o qué? Claro, es que eso pues es un cuento que nos llevaría, pues un día hacemos un programa de barcos, de lo que ha sido la navegación. Hay un gran historiador, Felipe Fernández Armesto, en un libro que se llama La conquista del horizonte, que han hecho los barcos en el mundo, han hecho lo que usted quiera. A ver, esta guerra va a producir 620,000 muertos. Eso es una cifra exorbitante, entre heridos y enfermos, porque también hay que tener... Y va a producir una cantidad increíble de mutilados, porque la medicina todo lo resolvía cortando. Ay.
Córtele la pierna, córtele el brazo, córtele la mano. Y eso va a estar presente hasta la Primera Guerra Mundial. Yo me acuerdo un gran pintor alemán, Gross, que todos los cuadrón de mutilados. O sea, ahí no, aquí nomás, la herramienta del médico en ese momento era la sierra. Cogían al herido, lo emborrachaban con ron y cortaban. No había más que hacer. Me acuerdo de una novela de Noah Gordon, Chamán, que es tremenda. Es todo lo que se va dando, que tiene que hacer un médico en esos casos. Y cortaban simplemente por una razón, la gangrena. Y no había cómo controlar la infección de la gangrena. Todavía no se conocía la penicilina. Sí, claro, es que eso fue un invento, un secreto de los ingleses en la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes no conocieron la penicilina, podrían en los hospitales. Claro, hay que esperar hasta 1900, hasta la Segunda Guerra Mundial para que Fleming desarrolle esa penicilina y sea un secreto de guerra. Es que uno crea, lo que pasa es que nosotros vivimos en una época muy cómoda porque nos tocaron todos los inventos nacidos precisamente de esas guerras. Hay una cosa muy interesante que en esa guerra de secesión es donde aparece la palabra OK, 0 kills, 0 muertos. Una operación era perfecta si no producía muertos. ¿Qué tal? OK, 0 kills, 0 muertos. Eso aparece pues. Esa guerra de secesión, que se analiza mucho, que dio 620,000 muertos, produjo más muertos a los Estados Unidos que la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntos. ¿A los Estados Unidos? A los Estados Unidos. Eso pues va a ser una... A ver, de esa guerra, ¿qué queda? A ver, la guerra se termina el 9 de abril de 1865, cuando el general Lee se rinde en Appomattox, en Appomattox el 9 de abril, y 5 días después matan a Lincoln el 14 de abril. O sea que se cobró digamos que la guerra cobró a uno de sus máximos personajes, que fue Lincoln. De eso pues se han hecho películas. Usted me mencionaba ahora extra micrófono que Lincoln empezó como con unos métodos no muy... A ver, Lincoln es un gran político. Y como gran político, para que muchos estados no se secesionen, tienen que sobornar gente, corromper políticos. Es un político. ¿Cierto? Que para donde se busca el mal menor para controlar el mal peor. O sea, le quedaba más cómodo comprar a un hombre importante en Maryland para que votara a favor de Lincoln, de las tesis de Lincoln, a que se separara Maryland, por ejemplo. Y eso es algo que se habrá que discutir en términos de teoría ética, en términos morales, pero que es parte de la discusión. Porque entonces sería que el fin justifica los medios. En un momento dado, sí. Porque, por ejemplo, en el caso de Maryland, si Maryland se hubiera separado, estaba de la capital, Washington, Distrito Federal, hubiera quedado en territorio enemigo, y al caer la capital, prácticamente se terminan las guerras. Entonces hubieran perdido la guerra. Entonces, eso es lo que se llama el relativismo. Sí, de alguna forma eso ya permite una discusión muy amplia de cuál es el símbolo que me dice que he perdido. Por eso las guerras de guerrillas en un momento dado se terminan acabando solas, porque no hay símbolo, ¿cierto? No hay nada que les lleve a perder un elemento tan importante que ellos mismos se desgranen con la pérdida de ese elemento, por ejemplo. Ahí hay un problema. Hay un problema. Por eso cuando se cae los confederados, cuando pierden la ciudad de Richmond, en Virginia, no hay nada que hacer.
Es el símbolo. Entonces el general Lee simplemente se rinde. Ahora obviamente tienen muy poquitos hombres para cuando está terminando la guerra de secesión. La capacidad de reclutar del norte es 3 veces mayor que la del sur. Tienen mucha gente. Esa guerra las consecuencias es que se destruyen muchas plantas industriales, se saquean ciudades, se dañan una enorme cantidad de vías del ferrocarril. El país prácticamente hay que reconstruirlo. Las industrias del norte, que estaban dedicadas a producir armas en su gran mayoría y textiles y comida para sostener la guerra, van a llevar a cabo esa reconstrucción y van a revertir las industrias y las convierten en industrias para la reconstrucción de los Estados Unidos. Y por eso los Estados Unidos, después de la guerra, después de que empieza a recuperarse, se convierte en una potencia mundial. Y eso lo van a admitir los ingleses, los franceses. Va a aparecer una novela de Margaret Mitchell muy bella, que es La guerra en el sur, lo que el viento se llevó. Y además es una escritora muy particular, hace esa gran novela y el resto es muy malo. Pero esa es una enorme novela contando lo que pasa en el sur. Esto es muy interesante porque esa guerra de secesión queda fotografiada, pintada, documentada en términos industriales, documentada en términos militares y queda novelada. Y eso es lo que le va a permitir a los norteamericanos después perfeccionar esas técnicas de guerra. Y por eso ellos siempre llegan a las guerras, como pasó en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda, como el quinto de caballería, a salvar la situación. Es muy lindo y muy terrible, pues también aprenden mucho de esa guerra y ahí ya van a comenzar digamos que una reconversión social que viene a terminar 100 años después, con los derechos civiles a las minorías. Pero es interesante. Así hemos concluido por hoy el programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana con el profesor José Guillermo Ángel, quien en este ciclo